Imagina que te cortas con un cuchillo en la cocina. Tu cuerpo en ese momento activa un mecanismo perfecto para detener el sangrado en segundos. Pero ¿qué pasaría si tu sangre no supiera cuándo parar o peor aún si no pudiera coagular en absoluto? Hoy vamos a hablar de la hemostasia, el equilibrio entre la vida y el caos en nuestro sistema circulatorio. Para hablar de hemostasia, de forma dinámica se lo clasifica en dos. Tenemos la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Esto ustedes lo van a ver bastante en el curso de fisiología. Pero ¿qué es la hemostasia? La hemostasia es un proceso fisiológico, es decir, ocurre normalmente en nuestro cuerpo, como hemos dicho en la introducción, que va a determinar una buena fluidez sanguínea en el espacio intravascular y asimismo va a favorecer una adecuada integridad vascular. Como ya habíamos mencionado, la hemostasia se clasifica en dos, primaria y secundaria, y en cada una de estas vamos a encontrar distintos componentes. Primero tenemos la hemostasia primaria. La hemostasia primaria va a estar conformada de dos componentes. El endotelio, que es el principal regulador de la homeostasis vascular. Vamos a poner por aquí. Homeostasis vascular. Y el otro componente son las plaquetas. Cada uno de estos componentes va a aportar elementos que van a favorecer a la hemostasia, es decir, a mantener la fluidez sanguínea y mantener la integridad del vaso sanguíneo y hacer que la sangre se quede ahí dentro del vaso y evitar que salga a otros espacios. Pero también vamos a encontrar elementos que son antihemostáticos, ya, o sea que van a ir en contra de todo lo que les acabo de decir. Sin embargo, también es bueno hacer esto para regular todos los procesos hemostáticos. Entonces, dentro de la parte endotelial, en cuanto a los elementos prohemostáticos, tenemos un primer mecanismo que es el de vasoconstricción. Al tú realizarte una lesión que va a lesionar tu vaso, lo primero que va a hacer el vaso a nivel local va a ser vasoconstriñirse. Y esa vasoconstricción va a estar mediada por el sistema nervioso autónomo, específicamente la parte simpática. Pero también tenemos que el endotelio empieza a liberar otras sustancias, como son el tromboxano A2, la serotonina y la endotelina 1. Endotelina 1 aquí le colocan. Estos elementos van a favorecer la hemostasia, es decir, que la sangre fluya dentro de los vasos sanguíneos. Este primer evento de vasoconstricción en lo que va a determinar va a ser que disminuye el flujo sanguíneo y por lo tanto va a disminuir el sangrado en un momento inicial. Pero esto no es suficiente para detener un sangrado si te has cortado el dedo. Es simplemente un primer mecanismo que da inicio a todo este proceso de hemostasia. También tenemos que el endotelio va a sintetizar el factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand, ustedes recordarán que se almacena en los cuerpos de Weibel-Palade. Weibel-Palade. Pero también el factor de von Willebrand puede ser sintetizado por las plaquetas, ya también puede ser sintetizado por las plaquetas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí solamente estamos viendo el endotelio. Entonces el factor de von Willebrand también va a ser importante en esta parte de la hemostasia primaria a nivel endotelial y también en la parte de las plaquetas. Este factor de von Willebrand va a incluso intervenir en la hemostasia secundaria, porque una de las funciones del factor de von Willebrand es transportar y proteger al factor de coagulación número 8.
¿Transportar hacia dónde? El factor de von Willebrand va a transportar al factor de coagulación 8 hacia los sitios donde ocurre la lesión vascular y lo va a proteger de la proteólisis prematura dentro del plasma a este factor. Por eso es importante el factor de von Willebrand con el factor de coagulación número 8. Nunca se olviden, estos dos van de la manito siempre, ¿ya? El factor de von Willebrand es como su chofer y su escudo del factor de coagulación número 8. Luego tenemos que la parte antihemostática dentro del endotelio, ¿no? En este caso, el endotelio también va a liberar sustancias que van a causar, en lugar de vasoconstricción, van a causar vasodilatación. ¿Cuál es el principal vasodilatador del cuerpo? Ese es el óxido nítrico. Vasodilatación. También tenemos aquí la prostaglandina I2 o prostaciclina. Esa también se llama prostaciclina. No se olviden. También funciona como vasodilatador. Tenemos la ADPasa y el heparansulfato, que ya lo vamos a ver más adelante. Todos estos compuestos que inhiben la parte de la hemostasia primaria. Luego tenemos el componente plaquetario de la hemostasia primaria. Las plaquetas van a ser la última estirpe que vamos a ver en este capítulo de la sangre de la serie mieloide. Ya hemos visto eritrocitos, hemos visto leucocitos y ahora estamos viendo las plaquetitas. Las plaquetitas, como parte de la hemostasia primaria, van a desarrollar 3 procesos para que se dé esta hemostasia. El primero se llama adhesión o iniciación, donde las plaquetas se van a adherir al endotelio dañado mediante glucoproteínas que ya vamos a ver más adelante. Pero ya les voy adelantando un poco para ir practicando. Nuevamente regresamos, te cortas el dedo, en ese segundo hay la vasoconstricción, liberación de factor de von Willebrand, la plaqueta llega a ese lugar, se adhiere y se adhiere mediante ciertas glucoproteínas, ¿ya? Pero antes de adherirse también como que se empieza a modificar su membrana, ¿ya? Porque la plaqueta en reposo, ¿ya? En reposo tiene una forma discoide, de disco biconvexo, ¿no? A diferencia del eritrocito que tiene forma de disco bicóncavo, esa tiene disco biconvexo. Pero ya cuando está adherida al endotelio, toma una forma como de arañita, empieza a emitir pseudópodos. Y en su superficie vamos a encontrar ciertos receptores plaquetarios, ¿ya? Algunos son glucoproteicos y otros no son glucoproteínas. Ya tenemos en este caso, en la parte de la adhesión plaquetaria, va a participar un receptor glucoproteico muy importante que es el GP1A. Y también vamos a encontrar al GP1B. El GP1A se va a unir principalmente al colágeno. Colágeno expuesto también en el sitio de la lesión, ya que se rompe el endotelio ahí y queda expuesto el colágeno que está a nivel del subendotelio, debajo de la célula endotelial. De ahí tenemos la glucoproteína 1B que se va a unir al factor de von Willebrand. También importante el factor de von Willebrand para la adhesión plaquetaria. Pero no solamente para la adhesión, sino el factor de von Willebrand también va a servir para la agregación, que vamos a ver después. Luego tenemos el siguiente paso, la activación o extensión. Aquí la plaqueta va a empezar a expresar en su superficie nuevos receptores glucoproteicos. Asimismo, en la activación plaquetaria va a liberar una serie de sustancias que le van a permitir avanzar al siguiente paso ya y último, que es la agregación de todas las plaquetas o perpetuación. Entonces, para ir adelantando un poco también aquí activación, aquí va a ocurrir la secreción de muchas sustancias, ya vamos a ver, ¿ya? ADP, acá también la plaqueta libera tromboxano A2. Recordar que el tromboxano A2 es un producto derivado del ácido araquidónico, producto de
la conversión de ese ácido araquidónico por la ciclooxigenasa 1 hasta prostaglandina H2, y después ya tenemos por acción de otra enzima la conversión a tromboxano A2. Eso es un poco más de bioquímica, pero también les preguntan aquí esta parte. Ya hay fármacos aquí que pueden inhibir, incluso al ADP también. Y acá tenemos fármacos que inhiben a la síntesis de tromboxano A2 e inhiben al ADP, pero no inhiben directamente el ADP, sino inhiben al receptor del ADP, que ya vamos a ver más adelante cuál es. Pero para ir adelantando, fármacos aquí, por ejemplo, tenemos el clopidogrel, ¿ya? Clopidogrel. Y fármaco aquí que inhibe la formación de tromboxano 2, el ácido acetil salicílico o aspirina, ¿ya? Finalmente tenemos la agregación. Aquí es importante que las plaquetas se agregan formando puentes entre sí. Y esos puentes van a estar formados por fibrinógeno. Las plaquetitas se van a unir así como arañitas, ya varias plaquetitas, pero van a estar unidos como por puentes. Y esos puentes es el fibrinógeno. El fibrinógeno se va a unir a la plaqueta gracias a un receptor glucoproteico también, que es el GP2B. ¿Listo? Entonces GP2B en una plaqueta, GP2B en otra plaqueta y fibrinógeno GP2B, GP2B, ¿ya? Y permite la unión de las plaquetitas. Ya lo vamos a ver más adelante esa parte. Si no me entendieron aquí, solamente es una pequeña introducción. Quizás algunos ya lo saben. Finalmente, nosotros, después de que se ha dado esta fase plaquetaria de la hemostasia primaria, vamos a tener la formación del tapón hemostático. Y así hemos terminado con la hemostasia primaria. Listo. Y pasamos ahora a la hemostasia secundaria. Recordar que esto no es así, que se da primero fase endotelial, luego plaquetaria y luego hemostasia ya secundaria. Todo es al mismo tiempo y se solapan algunos procesos. Pero se estudia así para verlo de una forma más dinámica y para responder cualquier pregunta de examen. Otra cosa que agregar aquí de las plaquetitas, que ya más o menos le hemos visto, es su tiempo de vida medio. Recordar que las plaquetas tienen un tiempo de vida medio de 7 a 10 días. Circulan por ese tiempo y después son degradadas en el vaso, no se olviden. Eso también es importante para después entender algunos síntomas que se ven en algunas enfermedades. ¿Listo? Si aumenta, por ejemplo, la destrucción de las plaquetas, puede ser por un hiperesplenismo. Y eso es un secuestro ahí de las plaquetas. Vamos a pasar ahora a la hemostasia secundaria, ¿ya? En cuanto a hemostasia secundaria, también tenemos dos sistemas que van a favorecer esta hemostasia y bueno, también tenemos sistemas que van a inhibir, ¿ya? Aquí tenemos los sistemas que van a inhibir. En cuanto a los sistemas de la hemostasia secundaria, tenemos los factores de coagulación bien conocidos y el sistema antifibrinolítico. En los factores de coagulación vamos a estudiar vía extrínseca, intrínseca y la vía común, que estos más son vías que se estudian para fines de laboratorio, ya que in vivo, es decir, en el organismo, ya tú te cortaste el dedo, ¿no? Te estaba diciendo. No ocurre como tal así una vía extrínseca, intrínseca y una vía común, ¿ya? Esto es más para laboratorio. Entonces tenemos una vía extrínseca que ustedes lo que les preguntan de aquí es que ¿quién inicia la vía extrínseca? Ese es el factor tisular. Por eso también esta vía se llama la vía del factor tisular. El factor tisular vamos a encontrarlo en la superficie de muchas celulitas. De manera normal no lo vamos a encontrar en la superficie del endotelio, ¿ya? Porque si no entraríamos a un cuadro de hipercoagulabilidad. No. El factor tisular lo vamos a encontrar debajo del endotelio, ya en fibroblastos. Lo podemos encontrar también en monocitos. Y ahí vamos a ver después.
Y el factor tisular va a activar el factor de coagulación número 7. ¿Listo? Y después este factor de coagulación número 7 con factor tisular más calcio, que también es otro factor de la coagulación. El calcio, no se olviden que es el factor de coagulación número 4. ¿Listo? Y funciona como un cofactor. Estos tres, factor tisular, factor 7 y calcio, van a activar al factor 10. Al final, en todo esto de la coagulación, el fin es activar al factor 10. ¿Listo? Así como en el fútbol hay un 10, aquí también se busca siempre el 10. La vía intrínseca inicia con el factor 12. El 12 activa al factor de coagulación 11. El 11 activa el 9. Y el 9 se une con el 8, que también es activado, pues, ¿no? Y también lo trae ahí el factor de von Willebrand. Y juntos, 9, 8. Y también aquí aparece el calcio nuevamente. Activan aquí al 10, que forma parte de la vía común. ¿Ya? Y esa vía común también tiene sus elementos, ¿no? Uno es el factor 10, que se une al factor 5. ¿Listo? Que también es activado por otra enzima, ¿ya? Porque al final todos estos factores de coagulación son enzimas, ya que ya vamos a ver. Y juntos, 10, 5, listo, más calcio nuevamente aquí. Si se dan cuenta, el calcio es muy importante, ya para la coagulación. Activan al factor número 2. Y el 2 va a activar al 1. Y aquí, ¿qué factor falta? Falta el factor 13, ¿no? El factor 13 sirve para estabilizar al 1. Ya vamos a ver después eso. Factor 13. El factor 13 estabiliza aquí al 1. No lo activo porque ya está activado. Lo estabiliza. Listo. ¿Qué otro factor falta? Tenemos al 1, tenemos al 2, tenemos al 3. Es el factor tisular, ¿ya? Acá me falta poner. Este es el factor 3. Tenemos al 3, tenemos al 4, que es el calcio, tenemos al 5. El 6 no existe, ¿ya? El 7 lo tenemos ahí. El 8 lo tenemos ahí. El 9 ya está. El 10, 11, 12 que inicia la vía intrínseca y 13 que estabiliza al 1. ¿Ya? El 2 se llama protrombina de forma inactiva, trombina de forma activa, ¿ya? El 1 es el fibrinógeno. Por cierto, el 1 es el factor de coagulación más abundante, ¿ya? El fibrinógeno. Ahorita lo pongo por ahí más adelante. Y el 13 que estabiliza el 1, ¿ya? Luego tenemos aquí que todo esto va a servir para formar el tapón hemostático estable, ya que aquí en un primer momento este tapón hemostático primario solo estaba formado por plaquetas, ¿ya? Y este tapón también se llama inestable. Y ya cuando se forma ya el 1 activado, que se llama fibrina, ¿ya? La activación del fibrinógeno forma la fibrina. Ahí se denomina ya tapón hemostático estable. Pero también tenemos sistemas que van en contra de esa coagulación. Bueno, y acá también falta mencionar el sistema antifibrinolítico, que ya lo vamos a ver después, ¿ya? Que también favorece la coagulación, el sistema antifibrinolítico, que va en contra del sistema de fibrinólisis, ¿ya? Porque al final que se forma toda esta fibrina, ¿ya? El 1 activado se llama fibrina. Hay proteínas o enzimas que degradan a esa fibrina. Entonces la fibrina que es degradada por esas proteínas también va a formar otros productos que vamos a ver más adelante. Y entonces, ¿cuáles son esas enzimas que degradan a esa fibrina? Lo tenemos aquí en el sistema de fibrinólisis. Tenemos la plasmina es la que degrada la fibrina, ¿ya? Y esa plasmina es activada a partir de plasminógeno. ¿Y quién activa el plasminógeno?
el activador de plasminógeno tisular y el activador de plasminógeno urinario o uroquinasa. ¿Ya? Estos dos activan a plasminógeno, a plasmina, y la plasmina destruye la fibrina. También tenemos un sistema de anticoagulación. Por ejemplo, tenemos enzimas que van contra la trombina o el factor 2. ¿Ya? El factor 2 es la trombina. Tenemos las proteínas C y S, que la C es la enzima y el S es su cofactor. El inhibidor de la vía del factor tisular, que inhibe obviamente al factor tisular, al factor 7, y también inhibe por ahí al factor 10, ya que vamos a ver más adelante. Y la trombomodulina también, que va a servir como un andamio más que todo. Entonces, ese es en resumen la hemostasia. Todo esto lo vamos a hablar a más detalle en las siguientes diapositivas, pero quería que me entiendan esta partecita. Entonces, si por ejemplo hay alguna alteración en cualquiera de estos componentes, esto nos va a determinar estados hemorrágicos, que es lo que vamos a ver a mayor detalle para el curso de laboratorio, pero también pueden desencadenar lo contrario, ¿no? Eventos de hipercoagulación. ¿Listo? Puede ser hemorragia o hipercoagulación o eventos hipertrombóticos o trombóticos. Entonces, lo segundo, con respecto a los eventos trombóticos, se va a estudiar mediante una triada, que ustedes lo van a ver esto como parte de la fisiopatología de cualquier enfermedad con tendencia a los trombos, ¿ya? Eso se llama diátesis trombótica. Así como hay diátesis hemorrágica, o sea, la predisposición a tener hemorragias, también hay diátesis trombótica, la predisposición a formar trombos. Y eso lo van a ver ustedes en medicina interna con la tríada de Virchow. ¿Qué nos dice la tríada de Virchow? Nos dice que cualquier evento trombótico se basa en tres principios. Hipercoagulabilidad. ¿Listo? Va a haber un aumento en la función de los factores de coagulación. Una estasis venosa, ¿ya? Que va a determinar que el flujo sanguíneo no avance, ¿no? Porque habíamos visto la hipercoagulabilidad depende de los factores de coagulación. Esa es hemostasia secundaria, ¿no? Hemostasia primaria habíamos visto dos componentes, no solamente factores de coagulación. Hemostasia primaria habíamos visto la parte de las plaquetitas y la parte vascular, el endotelio. ¿Listo? No solamente es un componente como en la hemostasia secundaria formado por los factores de coagulación. Aquí son dos en hemostasia primaria. Entonces, ¿qué eventos de la hemostasia primaria nos desencadenan a nosotros estados trombóticos? La lesión del endotelio, ¿no? Y la estasis venosa por vasoconstricción, no se olviden. Eso es vasoconstricción, ¿ya? Lo que hemos visto. Vasoconstricción. Y la lesión endotelial, pues, ¿no? Lesión endotelial que desencadena que se acumulen ahí las plaquetas, ¿no? En un inicio. Esto afecta también al endotelio. Entonces esa es la tríada de Virchow de cualquier enfermedad trombótica, ¿ya? Hipercoagulabilidad, estasis venosa, lesión endotelial. Lo van a estudiar ustedes en las enfermedades de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, más conocido como TEP. Listo, que también lo vamos a estudiar nosotros en medicina interna. Es bien fácil todo esto de acá si se entiende la parte de hemostasia. Vamos a pasar ahora a algunas pruebas básicas que se usan para evaluar la hemostasia. Tenemos pruebas para la hemostasia primaria, ahí vamos a hablar del recuento de plaquetas. El número normal de plaquetas va de 150.000 a 450.000 plaquetas. Esos son los valores normales. Ahorita volvemos, ¿ya?